Si hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser. Si hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser. Ven y toma el trono, Señor. Ven y toma el trono de mi corazón. Vamos levantando nuestras manos. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono, mi Dios. Ven y toma el trono, y toma el trono de mi corazón. Y ven y toma el trono. Hey, hey. Ven y toma el trono, mi Dios. Ven y toma el trono, toma el trono de mi corazón. Y yeah.
Mis amados, Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros en ese día. Hoy es día jueves. Hoy es día 28 de mayo del año 2020. Gracias por estar con nosotros. Gracias porque nos permite llegar a su hogar y poder compartir un poco de la palabra de Dios. Quiero bendecir su vida en esta mañana. Quiero suplicar al Dios Todopoderoso que derrame bendiciones abundantes sobre su vida, sobre su familia, que Dios la proteja, que Dios lo cuide sobre todas las cosas, que Dios pueda guiarnos y llevarnos de la mano en la situación que estamos pasando, siempre clamando al Señor para que esa situación lo termine cuanto antes y podernos así reunirnos nuevamente para honrar y para bendecir tu santo nombre. En este día queremos continuar con lo que estábamos platicando el día martes. Estamos hablando de lo que es la armadura, partes de la armadura, y en ese día queremos seguir con lo que es la segunda parte y vamos a hablar de lo que es la espada. Estábamos siempre viendo lo que es el libro de Efesios. El libro de Efesios, el capítulo 6. Efesios, el capítulo 6, el versículo 17. Efesios, capítulo 6, el versículo 17. Vamos a leer y vamos a darle gracias a Dios en este día para poder bendecir su santo nombre. Libro de Efesios capítulo 6, el versículo 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Padre, gracias, oh Dios Todopoderoso, por tu amor. Gracias, oh Dios Todopoderoso, por tu bondad. Gracias, oh Dios Todopoderoso, por tu misericordia. Y alabamos, oh Rey, y te bendecimos. Te pedimos, oh Todopoderoso, que sea tu Espíritu Santo, Dios, guiándonos. Que sea tu Espíritu Santo, Dios, permitiéndonos, oh Dios, exaltar, bendecir y glorificarte a ti. Sobre todas las cosas, aprender de ti, oh Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, oh Dios. Amén, Señor, y amén. Hermanos, el día martes veníamos hablando de lo que era el yelmo de la salvación, la necesidad de tener la salvación como parte de nuestra armadura. Pero hoy vamos a tocar lo que es la segunda parte, que es la espada del Espíritu, lo que enfatiza bastante lo que es el apóstol Pablo. El propósito es saber que la espada es una arma de guerra, una arma de lucha para ser usada en contra del enemigo. Que la Biblia tiene un poder bastante grande sobre lo que es el enemigo cuando la Biblia es usada adecuadamente. Y muchos del pueblo de Dios todavía no sabe qué tipo de arma es la Biblia. La Biblia es una arma de ataque, la espada es una arma de ataque para poder afrontar, para poder hacer con que el enemigo pueda retroceder en la vida. Entonces tenemos que hacer uso. Y Pablo dice que haciendo uso debemos usar lo que es la espada del Espíritu. Es una arma para atacar, no simplemente es un libro para tenerlo y no. Cuando vienen los malos pensamientos, cuando vienen malas intenciones, cuando vienen cosas malas en nuestra mente, tenemos que usar la palabra de Dios para poder reprender, para poder echar fuera toda acechanza del enemigo en nuestras vidas. Cuando viene enfermedad, cuando viene dolencia, cuando vienen problemas familiares en nuestras vidas, tenemos que usar la palabra y hablar la palabra de Dios a esos problemas para que ellos vayan disolviendo y para que ellos vayan desapareciendo. También debemos saber que la Biblia es un arma que debe ser conocida. Uno de los problemas más grandes que tiene el pueblo de Dios, que tiene la Biblia pero no la conoce. El pueblo aprendió a recitar la Biblia, aprendió a recitar versículos, pero ¿por qué debe ser conocida? Porque debemos saber cuáles versículos tenemos que usar, cuáles son los versículos que Dios hablaba en contra del enemigo para poder hablar lo mismo que Dios. Entonces yo debo leer la Biblia, no leer para memorizar simplemente, leer para conocer la palabra que me va a fortalecer. Al estar fortalecido tengo la capacidad de ir a la guerra, de saber conocer para saber usarla. Si yo no la sé usarla, va a pasar lo que está pasando con muchas personas que usan la Biblia para matarse unos a otros, que usan la Biblia, los versículos bíblicos para respaldar cosas que no tienen nada que ver. Entonces yo debo conocer la Biblia, yo debo pedir la sabiduría del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo, para que Él me pueda guiar, para que Él me pueda dirigir, para que Él me pueda llevar de la mano y así poder aprender de Dios.
No es que tiene algún método, no. En el libro, la Biblia dice en 2 de Pedro 1:20 que la Biblia no es de interpretación privada. Entonces, si yo no tengo la capacidad muchas veces para aprenderla, el libro de Santiago dice que si alguno es falto de sabiduría, pídale a Dios y Dios le dará abundantemente y sin reproche. ¿Para qué? Para conocer, porque es la intención de Dios que nosotros como pueblo de Dios tengamos el conocimiento de su palabra, tenemos el conocimiento de lo que Él nos ha dejado, porque si no tenemos ese conocimiento, el enemigo nos va a ganar la batalla, y teniendo nosotros un arma muy poderosa en nuestras manos. Y también muchos creen que un arma es para ser disparada, pero no es cuestión de ser disparada, debe saber dónde y cuándo dispararla. ¿Por qué? Porque si usted no sabe dispararla, va a dar tiros al viento. Cuando usted ve alguna película, usted ve que el bueno de la película, durante toda la película solo hace un disparo en su revólver, y con ese disparo mata al malo y gana la batalla, y gana la película, y gana la historia, porque con un disparo simplemente no es cuestión de disparar, sino que es cuestión de saber disparar. No es cuestión de declarar cualquier palabra, cualquier versículo bíblico al enemigo, no, declarar lo que Dios ha declarado sobre él, porque no va a venir usted y va a declarar sobre el diablo. El libro de Eclesiastés, por ejemplo, lo va a declarar el libro de Lamentaciones, cualquier versículo, porque la gente dice que la palabra es poder y podemos declarar cualquier poder. Y ven usted, cualquier cosa, declaramos aquí sobre el diablo, y abre la Biblia en el libro de Lamentaciones allá. Libro de Cantares, el capítulo 6, ponme como sello en tu corazón y que no sé qué. No, el diablo lo que vas a hacer, hazlo pronto. No. O sea, tenemos que saber qué vamos a disparar, cuándo disparar, cómo disparar, qué versículos puedo usar. Porque el diablo cuando tentó a Jesús tenía versículos seleccionados para poder destruir al enemigo. No es cuestión de disparar simplemente, debemos saber cómo y cuándo disparar, porque es un arma muy poderosa y nosotros podemos dañarnos a nosotros mismos cuando no conocemos esa palabra, cuando no conocemos lo que estamos haciendo, mis hermanos, porque hoy en día el pueblo de Dios ha agarrado la Biblia para disparar entre ellos mismos. Muchas veces usted ve en las redes sociales por ahí que pone un versículo bíblico y pone abajo cualquier comentario, y de repente la gente comienza a matar por eso, porque por un versículo bíblico, porque todo el mundo quiere disparar, todo el mundo quiere interpretar a su manera, todo el mundo quiere conocer, y de repente esa gente que supuestamente son cristianos ahí se están peleando, se están matando, ya están sacando la mamá de uno y están gritando por aquí, por allá. ¿Por qué? Porque todo comenzó con un versículo simplemente. Entonces debemos darnos cuenta que debemos conocer la palabra de Dios, debemos estudiar, no estudiar como querer sacar cosas que no hay en la Biblia, porque debemos darnos cuenta que la Biblia no nos muestra todas las cosas. La Biblia es un libro que muestra la venida de Jesucristo a resgatarnos del pecado para que podamos ir al cielo. Y el Hijo de Dios vino a morir por nosotros para darnos salvación y vida eterna, porque hay muchas cosas que la Biblia no habla. Entonces, deja usted de andar buscando cuernos al gato, porque no va a encontrar. Y debido a todo eso, por la falta de conocimiento de la palabra de Dios, hoy Satanás tiene un trabajo más suave, diría, que los diputados, pongamos así, porque no tiene que hacer nada el diablo. El diablo simplemente cruza los brazos y espera. Cruza los brazos y simplemente espera que el pueblo de Dios se mate, que el pueblo de Dios se discute, que el pueblo de Dios se pelee. El diablo ya no tiene que hacer nada. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se está matando entre ellos mismos. Lo que hace el diablo es simplemente dar un pequeño empujón en la vida. Y cuando él da ese pequeño empujón, el mismo odio que hay en el pueblo de Dios, el mismo rencor, la misma amargura, se encarga de hacer lo demás. Cuenta por ahí que había Satanás iba caminando, el diablo iba caminando en una hacienda, y de repente vio un caballo que estaba amarrado, y él vio que el caballo no se sentía bien, y va el diablo y soltó el caballo, y viene el caballo y entra a una plantación de un vecino y comenzó a comer, y después comenzó a saltar de alegría el caballo y destrozó la plantación. Y eso aparece la esposa del dueño del terreno, que agarra el arma del dueño y pum, y mata el caballo.
Después de eso aparece el dueño del caballo. Cuando lo vio muerto, se dio cuenta que la señora lo había matado. Viene el dueño del caballo y mata a la señora. Después viene el esposo de la señora y vio que la señora estaba muerta. Se dio cuenta que el dueño del caballo la mató, agarra la pistola y mata el dueño del caballo. Vinieron los hijos del dueño del caballo. Y cuando vio que su papá estaba muerto, van los hijos y matan al señor. Después se levantan los hijos del dueño del terreno y se armó una guerra. Y la armó una guerra entre familias y murió mucha gente. Y alguien se acercó al diablo y le preguntó: ¡qué barbaridad, diablo! ¿Y usted qué hizo? Yo nada, yo solo solté el caballo. Fíjese que hoy está pasando lo mismo. Porque muchas personas que hoy están peleando, que se están matando, el diablo simplemente soltó el caballo. Hace poco vi un comentario en las redes sociales político. Como aquí hay fanáticos de la Arena de FMLN, de Nuevas Ideas, de Gana, de PDC, de PCN, y alguien puso un comentario. Y usted miraba los otros, alguien escribió algo, y los comentarios eran unos comentarios ya con enojos, comentarios ya queriendo pelear, queriendo matarse ya. ¿Qué hizo el diablo? Solo soltó el caballo. Le puso el versículo y lo dejó que su vida haga lo demás, y dejó que su rencor haga lo demás, y dejó que su ignorancia haga lo demás. ¿Cómo va usted a pelear por alguien que puso un versículo bíblico en una red social? Por alguien que escribió algo que Arena es mejor que el FMLN, que el FMLN es mejor que Gana mejor que... ¿Va a pelear usted por eso? Y la gente se mata. ¿Qué hizo el diablo? Suelta el caballo. Como usted está tan lleno de ira por no conocer a Dios, por no conocer su palabra, usted respira ira, respira rencor, no respira palabra de Dios. El diablo solo suelta el caballo. Y su vida comienza a destruir y su vida comienza a deshacerse. Dice Pablo, en el versículo 17: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu. La Biblia ha sido un libro de bendiciones, ha sido un libro de maldiciones, ha sido un libro de guerra, ha sido un libro de paz. De la Biblia han salido religiones, sectas, todo lo que hay, todas las religiones que existen hoy en día. Todos tomaron base en un versículo bíblico y ahí fundaron su religión. Unos no les gustaban cómo le predicaban aquí, le fueron a predicar de otra manera. ¿Por qué? Porque todo el mundo creyó conocer a Dios. Y como la Biblia no es de interpretación privada, todo el mundo comienza a decir que Dios me dijo. Se escuchó mucho esa palabra. Esa palabra usan mucho los profetas y los apóstoles de hoy en día. Fíjese que Dios me dijo tal cosa. Fíjese que Dios me dijo aquí. Fíjese que Dios me dijo allá. Entonces comienza a usar eso para manipular a la gente, para manipular al pueblo, pero no conoce la palabra de Dios. No conoce realmente lo que Dios está diciendo, lo que Dios quiere decir, cuál es la intención de Dios. Si nosotros, por ejemplo, si no tenga ningún conocimiento, haga un análisis de cómo fue que Jesús vivió, lo que Jesús decía, lo que Jesús predicaba, lo que Jesús exponía en su palabra. Se lo podemos tomar como base, pero el usar la Biblia a mi manera, a mi conveniencia, no es lo que Dios ha establecido en su palabra. Te puedo decir, pero que Dios me dijo. Mire, ¿cuántas personas dicen eso todos los días? Y otros dicen que Dios puso en mi corazón. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Hay 10 mandamientos que Dios dejó establecidos en el Antiguo Testamento y Jesús los dejó 2 aquí en el Nuevo Testamento porque sabía que no podíamos cumplir con ellos. Pero la pregunta sería, de todos los mandamientos, ¿ama usted a Dios realmente? No lo creo. Porque pasa toda su vida peleando y la Biblia dice que Dios es amor. ¿Ama usted a su prójimo como a ti mismo? No lo creo. Eso mucho menos. Porque si la Biblia no es de interpretación privada, ¿sí? Pero dice que tenemos que clamar a Dios para que Él nos revele. Usted puede decir, pero yo clamé y Dios me reveló. Pongamos como muchas personas agarran la Biblia y dicen, fíjese que la Biblia, a través de la Biblia, Dios
como el profeta allá de México, que se casó con una niña de 12 años, un viejo de 60 años, que Dios le había hablado. Y eso por lógica, eso es natural, eso es, no necesita tener mentalidad para saber que ese es algo del demonio. Pero la gente va creyendo en eso fervorosamente. Porque todos creen tener la capacidad de interpretar la Biblia. Usted puede leer, pedir a Dios que Dios le ayude, que Dios le muestre, que Dios le enseñe. Pero tenemos que tener el sentido común también. La Biblia tiene mucho sentido común. No necesitamos ir muy allá. Porque si le falta sabiduría para entender la Biblia, pídale a Dios, dice el libro de Santiago 1:5, y Él le dará a todos abundantemente sin reproche. Porque es el deseo de Dios. Es el deseo de Dios. El libro de Mateo: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo, en el libro de Lucas. Que la Biblia es un arma. Porque en el ejército les enseñan a los soldados a usar las armas. El problema es que la gente que se cree cristiano, por ejemplo, hay muchos pastores que no se congregan, que no reciben palabra de Dios. Los profetas dicen que mi pastor es Dios, los apóstoles, no, usted necesita estar con alguien para aprender. ¿Pero qué me va a enseñar? No es lo que va a enseñar, que en la comunión de los santos hay la manifestación del Dios Todopoderoso, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre. Debemos recibir de Dios, debemos aprender de Dios. Y usted nunca va a la iglesia, usted nunca va al culto, nunca ha leído la Biblia. ¿Cómo va usted a aprender a usar las armas? Por eso hay un montón de gente que siempre está diciendo: mire, pastor, ore por mí, hermana fulana, ore por mí, hermano fulano, ore por mí. Y usted tiene la Biblia, que Dios le puede revelar a usted cómo orar, cómo clamar y cómo pedir por usted. Pero no hace uso de su arma. Por eso son personas débiles. Cuando el enemigo les ataca, les salen corriendo. Y tiene 40 Biblias en su casa, y Biblias grandes, pero no las conoce realmente. Creen conocerlas. Pero cuando viene la tempestad, cuando viene el tsunami, cuando viene el problema realmente, ahí demuestra quiénes son realmente. Por ejemplo, con esa pandemia hemos dado cuenta de cuántas personas conocen la Biblia realmente, conocen a Dios, reconocen a Dios y tienen su fe puesta en Dios. Porque usted debe estar en el ejército de Jesucristo para usar sus armas. ¿Por qué? Si usted no es un militar, no va a recibir un arma militar. El arma militar va a recibir a aquellos que van al ejército, aquellos que hacen parte del ejército. Las armas que salen en venta en las tiendas y todo eso son armas pequeñas, pero las armas militares, usted tiene que ir a un entrenamiento. Entonces, usted como hijo de Dios tiene que ir a la iglesia, tiene que orar, tiene que clamar, tiene que escuchar palabra de Dios para aprender a usar la arma. ¿Por qué? Cuando usted llega a la casa de Dios, se va a dar cuenta que siempre ha tenido un arma militar en su casa, pero que nunca la usó. ¿Qué? Porque no sabía. Decimos que la Biblia es el arma más poderosa, pero no la usamos. ¿Por qué? Porque no sabemos, porque no conocemos, porque debemos decir lo que Dios dice. Cuando yo conozco la Biblia, cuando yo leo la Biblia, viene el enemigo a atacarme. Yo a través de la Biblia voy a repetir lo que Dios dice, voy a confesar lo que Dios ha confesado, voy a declarar lo que Dios ha declarado, voy a hablar las mismas palabras de Dios. Entonces lo que el diablo teme son las palabras de Dios. No podemos estar inventando versículos: ayuda que te ayudaré, y venían los discípulos. No. Venían los Reyes Magos, tal Melchor, Gaspar. No, versículos que Dios dice. El diablo teme a la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que Dios ha dicho. Eso es lo que usamos en contra del enemigo, la palabra de Dios. Porque Dios lo condenó por el poder de su palabra. Y debemos conocer su palabra para poder decir lo mismo, para poder refletir lo mismo que Dios ha dicho. Porque el cristianismo necesita una sola arma, que es la palabra de Dios, nada más. Si tiene usted la palabra de Dios, usted puede hacer frente a los problemas, las situaciones, porque la Biblia tiene todo lo que usted necesita.
Pero debe conocerla, tome la palabra y pídale a Dios que le ayude a entender, a comprender la palabra de Dios. Porque a través de los años, ¿cuántos años la Biblia ha estado ahí? Ha sido el libro más vendido alrededor de la historia. Y sigue siendo y será. Y todos los días, ¿cuántas Biblias se imprimen? Y la gente acaba una Biblia, compra otra Biblia. Ningún libro, ningún otro libro la gente compra uno, lee uno, 2 veces, 3 veces. No. Porque en la Biblia hay vida y vida en abundancia. Cada vez que usted lee la Biblia, Dios trae una nueva revelación para usted. Porque es la palabra de Dios. Porque es la revelación de Dios para su pueblo. Porque es la revelación de Dios para aquellos que quieren conocer a Dios. Porque la Biblia somete y mortifica los malos deseos y los pensamientos blasfemos. A través de la Biblia nos vamos a limpiarnos, nos vamos a purificarnos. Cuando leemos la Biblia, si hay pecado en nuestras vidas, la Biblia trae una convicción en nosotros de buscar el arrepentimiento, de buscar a Dios, porque la Biblia comienza a quemar toda la maldad que hay en nosotros. Porque un solo texto de la Biblia, bien entendido y rectamente aplicado, destruye de una sola vez la tentación o la objeción y somete al adversario más formidable. Un solo versículo, rectamente, bien entendido y rectamente aplicado. Si usted lo entiende y lo aplica bien el versículo, ese versículo destruye cualquier cosa del enemigo. Lo que pasa es que somos buenos para recitar versículos bíblicos, pero nunca aplicamos. Decimos amar a tu prójimo como a ti mismo, pero queremos matar al vecino. ¿Y cómo podemos tener poder? ¿Cómo podemos ir más allá? Porque la Biblia es la espada que el Espíritu suministra al creyente. O sea, y su espada es para ir a la guerra. Es tu espada. Entonces tienes que aprender a manejar la espada. Si no sabes manejar la espada, en una guerra contra un pirata, vas a morir. Porque te va a atacar de todos los lados y debemos aprender a manejar la espada. Tampoco no te confundas, hermana. ¿Qué es eso? Debes saber que los versículos bíblicos no te dan poder. El poder viene cuando yo aplico los versículos en mi vida y los vivo. Ahí hay poder. El libro de Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Hay mucha gente que solo creen. Yo creo en Dios. No. Los demonios creen y tiemblan porque sabe quién es Dios, sabe el poder que tiene Dios, sabe la capacidad que tiene Dios, respetan a Dios y temen a Dios. ¿Y los hijos de Dios? Yo conozco a Dios, pero Dios es bueno, no hay que temer a Dios porque Dios no nos va a hacer daño. Podemos hacer cualquier cosa, estamos en el libre albedrío. Usted no conoce a Dios. Porque ante la palabra de Dios, Satanás huye. Cuando Satanás llevó a Jesús en el monte, cuando Jesús fue tentado por el diablo y lo llevó al monte, Jesús fue llevado por el Espíritu, apareció Satanás. Fíjense lo que dijo Satanás: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. ¿Qué contestó Jesús? No solo de pan vivirá el hombre. Jesús lo confrontó al enemigo con la Biblia. Lo respondió a la tentación con la Biblia. Y al final el diablo tenta a Jesús con la Biblia, cambiando los versículos para ver si él, cambiando 1, 2, 3 palabras, que dijo: échate de aquí, enviaré a sus ángeles. Eso lo cambió.
algunas cositas. ¿Por qué? Porque sabía que Jesús siempre lo iba a contestar lo mismo. Iba a contestar con la palabra. Entonces yo uso la palabra, pero la uso mal. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo no conozco la Biblia, el diablo va a usar la Biblia para darme garabato. Por ejemplo, como las personas a veces, hoy con el Evangelio de la Prosperidad, el Señor que dice que Dios le dijo que casara con la niña, porque usted puede ocupar la Biblia. Si usted es un diablo, lo va a ocupar a su manera. Si usted es un hijo de Dios, lo va a ocupar a la manera de Dios. Porque los versículos van a venir. Y muchas veces pasa con nosotros, por ejemplo, como pastores, que decimos, muchas veces no decimos los versículos completos. Y la gente muchas veces, hay gente que está esperando cualquier cosa para ir a pecar, está esperando cualquier cosa para... y lo agarran de ahí. No. Busque, lea, yo siempre digo a usted, lea su Biblia. Lea su Biblia. No se trata de lo que el pastor dice, se trata de lo que Dios dice. Y para saber lo que Dios dice, yo debo leer la palabra de Dios. Si yo no conozco la palabra de Dios, seré una marioneta del diablo. Tendré mucho conocimiento porque puedo recitar versículos y puedo ocupar aquí y allá, pero no lo ocupo en mi vida. Pero no lo pongo en práctica. Y agarro cualquier versículo, por ejemplo, de bendición y hablo que es la prosperidad, que yo tengo que ser prosperado, que usted tiene que darme las ofrendas todas a mí, los diezmos todos a mí, que venda su casa y ponga mi nombre y todo eso. Y la gente lo ha hecho, usted ha visto un montón de cosas que la gente ha hecho basado en la Biblia. Conozca tu arma. Hermano, conozca tu arma. Estamos entrando en un tiempo donde solamente aquellos que conocen su arma van a sobrevivir. Porque el diablo está preparando una avalancha y usted debe conocer su arma. Si no conoce su arma, padecerás en ese tiempo que viene. Padecerás en ese tiempo que viene, porque la Biblia es un arma ofensiva para atacar, para destruir, para deshacer del enemigo. No necesitamos otro libro para sostener lo que dice la Biblia. Los otros libros necesitan la Biblia, pero como la Biblia es más que suficiente, no necesitamos otro libro, no necesitamos argumentos humanos ni ideas brillantes, solamente necesitamos la Biblia, que es la palabra de Dios. Y si usted es un cristiano, recuerde algo. Cristiano no es aquel que anda peleando para ver quién es el mejor, quién tiene lo mejor, quién tiene la mejor iglesia, quién no tiene la mejor iglesia. Cristiano es un seguidor de Cristo. Cristiano es uno que hace la voluntad de Cristo. Ese es un cristiano. ¿Y cuál es la voluntad de Cristo? Que usted ame a Dios sobre todas las cosas, que usted ame a su prójimo como a ti mismo. Ese es un cristiano. Que viva una vida en humildad. Ese es un cristiano. Cuando usted ame a su prójimo como a ti mismo, entonces puede decirme que es un cristiano. De lo contrario, no. Usted es alguien que por ahí, que tiene una posición, que tiene una Biblia, que va a ir al infierno creyendo que va a ir al cielo, pero no es un cristiano. Porque a los cielos van los hijos de Dios. Porque a los cielos van los cristianos. Cristiano no es el que va a una iglesia cristiana. No me confunda las cosas. Cristiano es un seguidor de Cristo. Y mucha gente se dice cristiano solo porque van a una iglesia cristiana. No. Usted es una persona que va a una iglesia. Pero cristiano es un seguidor de Cristo que hace la voluntad del Dios Todopoderoso y somete su voluntad a la palabra de Dios para que Dios sea exaltado y para que Dios sea glorificado. Vamos a orar. Padre, gracias, oh Dios, por tu amor, gracias por tu bondad, oh Jesús, y gracias por tu misericordia, oh Padre Celestial. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, oh Dios Todopoderoso. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo llenando cada vida, cada corazón, arrancando todo
todas aquellas cosas, oh Dios, que el enemigo ha traído sobre esas vidas, oh Dios amado, todo rudimento antiguo, Padre Celestial, que atrasa esa vida, que impide conocer de ti, recibir la revelación de ti, oh Padre Celestial. Te pido que tu Espíritu Santo bendiga cada vida en esta noche, oh Dios amado, en nombre de Jesús, oh Dios. Amén, Señor, y amén. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Si esta palabra ha tocado su corazón en ese momento, quiero invitar a usted que pueda abrir su corazón a Jesucristo y recibirlo como Señor y Salvador de su vida. Quiero hacer una oración para que usted pueda repetir conmigo y Jesús venga a vivir a su vida y venga a transformar su vida. Repita conmigo de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Por Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Tu amigo yo soy. A tu reino me has traído. Esclavo fui yo, ahora tu hijo soy. Y me llevas más alto. Vamos de gloria, en gloria, en gloria. Jamás seré igual. Jamás seré igual. De gloria, en gloria, en gloria. Cambió nuestro corazón. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender. Por siempre cantaremos digno. We're standing, we will cry, singing we will sing. We're singing holy. Yeah. Because you took on the grave. Hamahashanda, so not even death can shake us. The victor has won. Now heaven has come, and you're taking us higher.